Hola, hola, ¿cómo están? Me alegra que todos estén muy bien. Una vez más contando una de mis historias. Espero que les guste y a ver cómo nos va hoy, ¿vale? Eh, Usualmente tengo muchas terapias, a veces las hago por videollamadas, otras veces me desplazo a las ciudades donde usualmente me llaman y me requieren y a veces voy mucho a Bogotá y en Bogotá también hago terapias. Y en mis viajes a Bogotá, pues por lo general destino una semana para hacer terapias completas. En esta ocasión estoy en Bogotá haciendo terapias y me contacta una chica y me dice, quiero terapia para mí, pero si mi hermana de pronto quisiera, pues de pronto también ella podría hacer terapia. Le dije, perfecto, no hay problema. Llegué al sitio donde teníamos que hacer la terapia, la casa de ellas. Empiezo la terapia con una de ellas y empiezo a sacarle toda la información atrapada dentro de ella. Empiezo a liberar espacio dentro de ella. Eh, Todo iba muy bien, su cuerpo se había portado perfectamente bien. Y cuando toco la parte de la mamá, porque usualmente uno tiene que tocar los ancestros y la parte familiar, toqué la parte de la mamá, pero toqué una parte muy importante. Algo me decía que no se te olvide preguntar esto. Y entonces, dentro de esas cosas, hablé sobre una violación que había tenido la mamá. El cuerpo de esta chica empieza a convulsionar, ella empieza a gritar y empieza su cuerpo a moverse y yo dije, ok, ella recibe esa información de la mamá y la genera como suya. La hermana que estaba al frente impactada decía, ¿de qué está hablando? O sea, no, eso no es cierto, mi mamá jamás tuvo una violación, eso no es cierto. No, nunca lo hubiéramos sabido, o sea, no. Empiezo yo a quitar, despejar camino, mover información y bueno, terminamos entonces la terapia y pues de un momento a otro le toca el turno a la otra chica y se para una hermana, sigue la siguiente y empiezo yo a hacerle terapia a la otra chica. Y en esa terapia empiezo a quitar cosas y empiezo yo a preguntarle, ¿tú estás repitiendo la misma historia que tu mamá? Y el cuerpo empieza, y la otra hermana que acaba de salir de la terapia y la ve ahí y dice, ¿qué es todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo le digo, ok, y empiezo yo a sacar muchas cosas de la mamá. Mucho, y historia de ella. Entonces yo le decía, ¿te sucedió lo mismo que le pasó a tu mamá de esta forma? Y su cuerpo convulsiona, esta mujer casi se ahoga, se agarraba el cuello, gritaba, lloraba, pero ella no era consciente de lo que estaba pasando porque ella estaba en trance. Entonces terminamos la terapia, ella se para y dice, sentí que lloré mucho, sentí que descargué, que fue, y la otra hermana lloraba, atacada, ella la abraza, le dice, lo siento, no sabías que habías sufrido tanto, y ella le dice, ¿de qué está hablando? O sea, ¿qué pasa? Entonces, yo les dije, las siento a las dos y les dije, bueno, ustedes tienen que darse cuenta que su vida a veces tiene repetición de la información de nuestros padres. Y hay cosas que están atrapadas dentro de nuestras células porque le pertenecieron a nuestros padres. Y entonces la mayor sobre todo me decía, no entiendo, no, ¿qué eso qué tiene que ver conmigo? Entonces la otra hermana voltea a mirar y dice, ¿qué no te diste cuenta? Dijo, y entonces la mayor le dice a la menor, le dijo, yo vi cuando tú convulsionaste con lo de mi mamá, pero a mi mamá nunca le han violado, a mi mamá nunca le ha pasado nada de eso. Y ella voltea y le dice, mi mamá hace 15 días me dijo que la habían violado cuando joven. Y ella dice, ¿qué? ¿De qué está hablando? Porque yo no lo sabía. Y entonces le dije, ahora,
te voy a comentar qué te pasó a ti en terapia. Y ella dice, ¿cómo así? Dijo, es que tú entraste en trance y tú no te diste cuenta, o sea, tú te fuiste y tú no te diste cuenta qué sucedió con tu cuerpo. Entonces dice la hermana menor, le dice, sí, fue terrible. Entonces yo le dije, como tú eres la hermana mayor, tú recoges toda la información, por ser la primera, de toda la carga energética de tu mamá. Y por consiguiente, tú estás experimentando la misma información. Y ella se quedó así y me dijo, ¿cómo así? Y le dije, tú fuiste violada. Y ella agacha la cabeza, voltea a mirar para allá, voltea a mirar para abajo. Le dije, no te dé vergüenza. Es muy normal, o sea, no quiere decir que sea normal, pero esas condiciones ocurren. Y ella empieza a llorar y dice, sí. ¿A qué edad? Y ella me dice, a los 13 años. Y ella dice, por un familiar. Y la otra hermana que estaba ahí no tenía ni idea y ella gritaba y lloraba, ¿cómo así? ¿De qué estamos hablando? Entonces yo le voy diciendo, ok, no te preocupes, vamos a sanar esa información, esa historia. Ya sacamos mucho, pero vamos a tener que volver a hacer una segunda sesión para seguir sanando esa información. Y la hermana pequeña decía, yo no lo puedo creer. Y entonces le digo yo a la hermana pequeña, cuando tu mamá te cuenta que fue violada, ¿a qué edad fue violada? Y ella dice, a los 13 años. Le digo, exactamente la misma memoria que tu hermana. Y ellas, ¿cómo así? Yo le digo, unan información, que lo que tú vives es exactamente la copia de lo que ha hecho tu mamá. ¿Por qué? Porque están muy conectadas, muy ligadas. Entonces, la menor llora mucho, dice pobrecita, y entonces dice, pero yo por ejemplo he tenido dos matrimonios fallidos y he tenido un aborto. Y yo, hay que preguntarle a tu mamá cómo le fue a ella. Y ellas quedaron muy expectantes con la situación. Terminamos terapia, se fueron muy confundidas, no entendían, pero ellas se fueron a hacer su tarea, a averiguar qué le había pasado a mamá. Al otro día de la terapia, ellas se invitan a almorzar, invitan a la mamá y le comentan a la mamá lo que sucedió en terapia. La mamá empieza a llorar, a sollozar y ella comenta, dijo, es que antes de su papá yo tuve un matrimonio fallido, me fui a vivir con alguien y fue fallido y con él perdí el bebé porque él me golpeaba, me maltrataba y perdí el bebé. Y ya cuando me caso con su papá, pues lo tengo a él, las tengo 6, pero su papá también me golpeaba y me pegaba y me humillaba. Entonces todas decían, sí, yo me acuerdo de todo lo que papá te hacía. Y entonces la mayor no lo podía creer porque es que era la misma historia de su mamá replicada en ella. Y entonces vuelve y me llama y me dice, necesito la terapia antes de que se vaya. Y le dije, ok. En esa semana volvimos a programar una terapia y fuimos y trabajamos muchísimo en ella. Y me dice, es impresionante cómo sale a la luz tanta información que estaba oculta. Y le dije, y si tú no eliminas esa información ya, vas a proyectar a tu hija a que cometa la misma historia, que todo vuelva a suceder. Y ella dice, no, necesito que lo saques, que desprendas toda esa información de mí, que la saques de mi ADN, porque no es justo para mi hija. Yo le dije, ¿cuántos años tiene tu hija? Y me dice, en un mes va a cumplir 13. Le dije, necesitamos hacerlo ya, para que la información no se repita, porque somos árbol, del árbol crece la misma rama, de la rama crece la misma hoja y sale el mismo fruto. Entonces es necesario perdonar, trabajar sobre esas memorias, aceptar y soltar, dejar ir toda esa información. Y así lo hicimos, fue bastante fuerte. Me dicen las chicas que a través de esa terapia pues se abrieron muchos caminos, muchas cosas empezaron a fluir de mejor manera, económicamente les fluyó mucho mejor a ellas y su mamá se liberó de ciertas cargas. Hace poco, eso estoy hablando de hace 2 años atrás, hace poco me llaman y me dicen, mamá entró en proceso de cáncer, y le dije, claro,
porque tu mamá todavía tiene esa información atrapada en su cuerpo y como no se ha perdonado y no ha liberado todo eso, pues todas las células se unen, crean una información generando los cáncer. Entonces ellas no lo podían creer, están muy tristes por lo de la mamá, pero ya sabemos que a causa de tanto sufrimiento, tanto dolor y tantas cosas que no hemos podido sanar, pues estas enfermedades también llegan, brotan de las células y nos generan enfermedades muy difíciles. Entonces están en este proceso de sanación física y esperar a ver qué resultado sale de toda esta información. Y a través de esta historia pues nos damos cuenta de que en las familias hay secretos y esos secretos tarde o temprano se abren. La gente trata de tapar un pecado con el dedo, me refiero a un pecado como el sol, y tú tratas de taparlo y algún día sale a la luz por algún lugar. Entonces tarde o temprano todo cobra factura. Así que los invito a que reflexionemos, a que nos demos cuenta de todas las acciones, pensamientos y reacciones que hemos tenido, emociones negativas que hemos tenido, palabras mal proyectadas, para que limpiemos ese camino y continuemos con una vida mucho más tranquila, mucho más serena y empezar a cambiar nuestro chip, empezar a cambiar nuestras percepciones hacia los demás y hacia las cosas que hacemos y para que pues obviamente sanemos como debe ser. Espero que esto les haya gustado. Son cortas mis historias, pero son jugosas, tienen bastante tema de dónde agarrar y sobre todo que nos ayudan a limpiar y a proyectarnos muchísimo mejor. Les agradezco mucho, cuídense mucho, los quiero mucho y nos veremos en una próxima historia. Gracias, bye bye.